próxima semana no tenemos clase, ¿verdad? No, ya es lunes santo, ¿verdad? No, la próxima semana ya no. Hasta después de la otra, ya el lunes sí. Sí, chicos virtuales, ya están conectados, ¿me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Ok, buenas tardes. Y miren, eternamente agradecida por la espera que me hicieron. Bien, muchísimas gracias, muchachos. Bueno, vamos a empezar. Entonces, pues nuestra cuarta, ¿verdad?, sesión de aprendizaje. Hemos ido explorando las estructuras, la taxonomía de las bacterias. También hemos hablado de la alimentación y cómo podemos hacer crecer estos organismos en un entorno controlado, ¿verdad? Recordemos que las bacterias pues no solo son patógenas, sino que son benéficas y muchos de los productos de laboratorios farmacéuticos son hechos a partir de los metabolitos de las bacterias. Entonces, para un profesional de la farmacia, comprender el cultivo y el crecimiento bacteriano, pues no solo se puede ir en teoría, sino en la base para entender la producción de antibióticos, el control de calidad de medicamentos y la cinética de las infecciones. De hecho, ahorita antes que se me olvide, creo que en la semana no recuerdo muy bien, pero o la semana después de la Semana Santa o la semana después tenemos nuestra primer práctica de laboratorio. Yo les confirmo. En todo caso, les estuviera subiendo también la guía de laboratorio a la plataforma para que la impriman con anterioridad. Entonces dice, hoy vamos a analizar a las bacterias, cómo se multiplican exponencialmente, qué condiciones químicas, nutrientes, pH y temperatura, ¿verdad?, debemos manipular para favorecer o inhibir su desarrollo. Esto ya lo hemos venido viendo en las clases anteriores. Hemos hecho ejercicio con respecto a lo que es contaminación también de algún jarabe. Y dice, pues esta sesión es el puente teórico fundamental antes de entrar de lleno a nuestras prácticas de laboratorio o tinciones, ¿verdad? Va a ser una de nuestras primeras prácticas, la tinción de bacterias. Entonces, tenemos preguntas ahí que vamos a reflexionar al final de la clase. Dice, ¿por qué es vital conocer los requerimientos nutricionales de una bacteria para el diseño de fármacos bacteriostáticos? Si una bacteria, ya hablamos que si se divide cada 20 minutos, ¿qué implicaciones tiene esto para la rapidez con la que un paciente debe iniciar su terapia antibiótica? ¿Cómo influyen los factores ambientales como la temperatura en la estabilidad de los principios activos de un medicamento frente a una posible contaminación bacteriana? ¿Y qué diferencia existe en el crecimiento de una célula y el crecimiento de una población completa? Bueno, hasta donde hemos visto, creo que estas 4 preguntas nosotros podríamos contestarlas, ¿verdad? Si analizamos, las podemos contestar con nuestras palabras porque son cosas que ya hemos venido hablando y analizando. Entonces dice, vamos a empezar con la curva de crecimiento. Vean, ya miramos cuáles son aquellos factores o nutrientes que deben de tener la bacteria. ¿Los recuerdan, chicos? ¿Recuerdan cuáles son los factores o nutrientes que deben tener las bacterias para alimentarse, o sea, para crecer o que necesitan para crecer? Ajá, ¿qué necesitan? Necesitan oxígeno, necesitan agua, humedad. ¿Qué más necesitan? Necesitan nitrógeno. ¿Qué más necesitan? Sales Fuente de carbono. Sí, ¿verdad? También. Entonces, vean, cuando ellas ya encuentran su nutrición, entonces vienen, ellas hacen algo que se llama colonización. Colonización quiere decir me apropio de este lugar. A veces ese lugar con el que ellas se encuentran está totalmente estéril, entonces para ellas es fácil reproducirse ahí. A veces ese lugar con el que ellas se encuentran está lleno de otras bacterias, por ejemplo, en el caso del cuerpo de nosotros, si hay una bacteria que quisiera causar alguna infección, digamos, en nuestras vías urinarias, entonces las bacterias que pertenecen a la microbiota normal y la bacteria que quiere causar una infección de vías urinarias van a entrar en competencia prácticamente
por colonizar ese lugar. Va a ganar las más fuertes y las que tengan en mayor cantidad. Entonces, después que ellas empiezan algo que se llama curva de crecimiento bacteriano. Y esa curva tiene 4 fases. Y las fases que tiene se llaman latencia, exponencial, estacionaria y muerte. Entonces dice, la curva de crecimiento bacteriana representa la evolución de número de células vivas en un cultivo cerrado a lo largo del tiempo. Se divide en 4 fases. Latencia, que es una adaptación sin división. Exponencial, donde empieza la rápida división. Estacionaria, que quiere decir que hay un equilibrio de nutrientes y desechos. Y muerte, que es la disminución de células. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces dice que en la primera fase de latencia, lo que las bacterias hacen es adaptarse a su entorno, dice. Entonces vienen, ellas encuentran ahí de los nutrientes que tienen, sintetizan enzimas y dice, reparan daño. Pero en esta fase no hay aumento en número. La primera fase, lo que ella hace prácticamente es adaptarse a su nuevo entorno o adaptarse a ese entorno. En esa fase no hay crecimiento de bacterias. Luego, cuando ella ya se adaptó a ese lugar, empieza otra fase que se llama exponencial o logaritmo. Y aquí sí, ella comienza a reproducirse de forma rápida, de manera que ella llega hasta su pico o punto máximo de reproducción. Entonces, prácticamente la fase exponencial me va a decir hasta qué número ella va a llegar en crecer. Y lógicamente, esa fase exponencial o ese crecimiento va a estar en dependencia en la cantidad de bacterias y en los nutrientes que yo le estoy dando a esta bacteria. Entonces dice, es el momento de máxima actividad metabólica. Como ella está creciendo, como ella está reproduciéndose, entonces lo que yo le puse en ese medio para que ella coma, ella lo está agarrando y devorando para crecer y reproducirse. Luego, cuando ella ya llegó a su pico alto, viene algo que se le llama fase estacionaria. Y aquí el crecimiento se detiene. Hay como un equilibrio. Se detiene el crecimiento y esto dice que se debe pues a que ya se están agotando los nutrientes y a que ya se están acumulando desechos tóxicos de las otras bacterias que estaban ahí. Entonces, por lo tanto, ya la división celular o la reproducción pues ya es constante, ¿verdad? Ya no es acelerada como en el caso exponencial o en la fase exponencial. Y luego cuando, o sea, prácticamente no crecen ni mueren en esa fase, sino que ya llegaron a su pico y ahí ya se quedan. Luego de esa fase tenemos la fase de muerte o declive y dice que aquí es ya cuando las condiciones adversas persisten y el número de células que mueren superan al número de nuevas que va creciendo. Por lo tanto, esto provoca una disminución exponencial en la población. Entonces, vean, si nosotros hacemos cualquier crecimiento bacteriano, ya sea que estemos detectando una bacteria para alguna patología o queramos hacer crecer una bacteria para la producción de algún fármaco, entonces nosotros tenemos que tener claro que vamos a tener estas 4 fases. La fase de adaptación, que es de latencia, la fase de crecimiento, la fase estacionaria y la fase de muerte o declive. Entonces aquí prácticamente está una imagen de lo que pasa. Entonces, la fase de latencia se adapta a su entorno. No hay crecimiento, no hay aumento de número de células, simplemente es una adaptación a su entorno. Pasamos a la segunda fase, en este caso, esta fue el crecimiento que ella tuvo hasta acá, su fase exponencial, su pico más alto. Luego que ella llega de su pico más alto, entonces aquí tenemos su fase estacionaria, que aquí no crece ni muere. Y ya en esta fase, pues ya se está viendo que ya los nutrientes se están acabando. Y luego de esta fase, ya sabemos que viene la fase
de muerte, que ya viene en declinación, o sea, ya no están creciendo, ya hay más muertas que vivas. Entonces dice, bueno, vamos a observar en YouTube, dice, un video de la fase del crecimiento bacteriano del docente Domenech. Déjenme buscarse. Ok, vamos. Y en el vídeo anterior vimos cómo una población bacteriana, si está en condiciones ideales... Hola, soy Antonio Domenech. En el vídeo anterior vimos cómo una población bacteriana, si está en condiciones ideales, puede crecer de forma exponencial y que podemos calcular una serie de parámetros como el tiempo de generación, G, o la tasa específica de crecimiento, mu. Pero ahora viene lo realmente interesante. En un tubo, en un Erlenmeyer, en cualquier sistema cerrado, este crecimiento exponencial no se puede mantener de manera continua, ya que las condiciones cambian a lo largo del tiempo. En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las fases del crecimiento poblacional bacteriano, qué pasa en cada una de ellas, cómo se pueden medir en el laboratorio y por qué aparecen fenómenos como el crecimiento diáusico. Vamos a ello. En el vídeo anterior vimos cómo puede crecer una población bacteriana en condiciones ideales. Un crecimiento exponencial que, en escala semilogarítmica, se convierte en una recta y nos permite calcular parámetros como el tiempo de generación, G, o la tasa específica de crecimiento, mu. Pero ese escenario es, en realidad, una aproximación. There's no direction, no food, just a deserted island. I can't contact my companions. En microbiología real, las condiciones ideales no duran para siempre. Y por eso, cuando trabajamos en un sistema cerrado, por ejemplo, un tubo de ensayo o un Erlenmeyer, donde no entra alimento nuevo ni se elimina el material de desecho, una población bacteriana suele pasar por 4 fases clásicas. Son fases que seguro que te suenan: latencia, exponencial, estacionaria y muerte. Antes de entrar en ellas, una pregunta importante. ¿Cómo sabemos que la población está creciendo? En el laboratorio usamos principalmente 2 métodos. El primero es el recuento de células viables. Diluciones, siembra en placa, contar colonias. Eso nos dice cuántas células están vivas y pueden dividirse. El segundo es la turbidez. Medimos densidad óptica y cuanto más células hay en la suspensión, más turbio está el cultivo. No miden exactamente lo mismo, pero dibujan curvas muy similares. Y ambas nos permiten visualizar las 4 fases. Dicho esto, vamos con la primera. Imagina una bacteria que acaba de llegar a un entorno nuevo. La hemos tomado de un lugar y la hemos puesto en otro. Un medio nuevo, una temperatura nueva, un pH distinto, oxígeno sí o no, lo que sea. Lo primero que tiene que hacer esa bacteria no es dividirse. Lo primero es adaptarse. Durante la fase de latencia, la célula básicamente se entera de dónde está. Y para sobrevivir necesita responder a 2 preguntas muy simples. Primero, ¿qué tengo aquí para comer? Y segundo, ¿qué hay aquí que me pueda matar o estresar? Y a partir de ahí, ajusta su metabolismo. Activa unas rutas, apaga otras, sintetiza enzimas nuevas, cambia transportadores, modifica su fisiología y se prepara para explotar el entorno cuando esté lista.
Esto explica por qué la latencia puede ser muy corta o muy larga. Depende de lo diferentes que sean las condiciones entre el lugar de origen y el lugar al que llega. Si yo tengo una bacteria creciendo feliz a 37 grados en un medio rico y la paso a otro recipiente con el mismo medio y la misma temperatura, prácticamente no hay adaptación que hacer, así que la latencia es mínima. Sin embargo, si la saco de ese mismo entorno y la pongo en otro muy distinto, por ejemplo con nutrientes limitados y baja temperatura, la adaptación puede llevar tiempo y esa fase se alarga. En otras palabras, la latencia no significa que la bacteria esté parada. Está trabajando muchísimo, solo que no está aumentando aún el número de células de forma detectable. Una vez adaptada, la población entra en la fase exponencial. Y aquí sí, las bacterias se dividen a su máximo ritmo posible según las condiciones, y por eso esta fase es la que nos permite calcular parámetros como G o mu. En una gráfica semilogarítmica, como la que vemos aquí, esta fase aparece como una recta. Y eso es precisamente lo que hace que sea tan útil para hacer cálculos y comparar condiciones. Pero aquí viene el punto clave. Este crecimiento exponencial es potente, pero también es frágil, porque depende de que el entorno siga siendo favorable. Y en un sistema cerrado, el entorno cambia inevitablemente. Llega un momento en que el número de células deja de aumentar de forma clara y se mantiene más o menos constante. Por eso la llamamos fase estacionaria. Y eso no ocurre por casualidad. ¿Y por qué ocurre? Pues básicamente por dos razones que suelen ir juntas. Primero, se agotan los nutrientes. Cada vez hay menos comida disponible. Y segundo, se acumulan los productos de desecho del metabolismo, que pueden ser tóxicos o alterar el medio. Cambia el pH, aparecen compuestos inhibidores, se consume oxígeno, se altera el equilibrio del cultivo. En esta fase, que el número total se mantenga estable no significa necesariamente que no pase nada. Puede estar ocurriendo que algunas células mueran y otras se dividan, pero el balance final se aproxima a un número constante. Y aquí aparece otro concepto muy importante: el rendimiento del cultivo, es decir, qué cantidad de biomasa consigue producir la población. ¿Qué determina que la curva llegue más arriba o más abajo? En general, lo determina el nutriente limitante, el componente esencial que se agota antes y que marca el tope máximo de población. Y eso es crucial. No todos los nutrientes importan lo mismo. Puedes tener muchísima cantidad de otras cosas, pero si te falta una sola que sea imprescindible y la bacteria no pueda sintetizarla por otra vía, en cuanto se agota, el crecimiento se frena. Por eso hablamos de nutriente limitante. Es el que decide hasta dónde llega la curva. Si el sistema cerrado se mantiene en el tiempo, llega un momento en el que las condiciones se vuelven tan desfavorables que la población ya no puede sostenerse. Entonces entramos en la fase de muerte. Las células que mueren ya no son reemplazadas por divisiones equivalentes y el número de células viables empieza a disminuir. La fase de muerte no siempre tiene la misma pendiente, ni siempre es idéntica en todas las bacterias. Depende de la especie, del estrés, del medio, del tipo de metabolismo, pero la idea es clara. En un sistema cerrado, el crecimiento exponencial no dura para siempre y el entorno termina imponiendo límites. Essa aqui é para você que tem salário de miséria e não vê perspectiva de crescimento no seu trabalho. Hasta aquí las 4 fases clásicas. Pero a veces observamos algo curioso. Una curva con 2 crecimientos separados por una pausa. A eso se le llama crecimiento diáusico. Un ejemplo clásico es Escherichia coli creciendo en un medio que contiene glucosa y lactosa. ¿Qué se consume primero? Pues normalmente la glucosa. ¿Por qué? Porque metabolizar glucosa es más directo y eficiente. Es un monosacárido. Entra en la célula y se usa. La lactosa, en cambio, es un disacárido. Primero hay que romperla, y para eso la célula necesita expresar enzimas específicas, como la beta-galactosidasa. Sería como tener un bistec ya cortadito, y tendríamos la glucosa, o tener que cortar el bistec con un tenedor y un cuchillo, como es el caso de la lactosa. Por lo tanto, la bacteria crece primero usando la glucosa. Cuando la glucosa se agota, aparece una pequeña fase de latencia. La célula cambia el programa metabólico, activa las enzimas necesarias, como la beta-galactosidasa,
y cuando está lista, vuelve a crecer usando lactosa. Este fenómeno es un ejemplo perfecto de que la curva de crecimiento no es solo un dibujo, refleja decisiones metabólicas y regulación genética, y es una ventana a cómo la bacteria se adapta y prioriza recursos. Así que, si tuviéramos que resumir todo este vídeo en una idea, sería esta. En un sistema cerrado, el crecimiento bacteriano no es siempre exponencial. Es un proceso dinámico, donde el ambiente y la fisiología de la población van cambiando, y eso genera fases con significado biológico. Y esto nos deja preparados para el siguiente paso. Si un sistema cerrado impone estos límites, ¿qué ocurre si diseñamos un sistema donde el medio se renueva y los desechos se eliminan? Ahí entran los cultivos continuos, que son fundamentales en biotecnología y microbiología aplicada. Eso es exactamente lo que veremos en el siguiente vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto que en un sistema cerrado el crecimiento poblacional bacteriano sigue 4 fases: latencia, exponencial, estacionaria y muerte. Y hemos aprendido por qué aparece. Porque hay cambios en el ambiente, porque se agotan los nutrientes, se acumulan los desechos y la población bacteriana responde con adaptación y regulación metabólica. También hemos visto un caso muy importante, el crecimiento diáusico, donde las bacterias priorizan el uso de determinadas fuentes de carbono y cambian su programa metabólico cuando el entorno lo exige. En el siguiente vídeo vamos a dar el paso lógico. ¿Qué pasa si el sistema no es cerrado? Es decir, si hay un aporte de nutrientes, si limitamos los desechos y las condiciones se mantienen estables. Entraremos en el mundo del cultivo continuo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like y suscribiros para seguir el curso completo. Hasta la próxima. Ok, entonces hasta ahí, chicos. Si les pregunto a cada uno qué entendimos, ¿qué me dirían? Vamos a empezar con los virtuales. ¿Qué entendimos hasta ahí? Annelies, Nicole, Brittany. ¿Qué entendimos en cada una de las fases? A ver, aquí tenemos unas preguntas que tienen que ver con ustedes. Dice, de acuerdo al video y a lo que hemos analizado, por eso les preguntaba antes, ¿por qué un conservante en un jarabe debe actuar idealmente antes de que termine la fase de latencia? ¿Qué ocurre en la fase de latencia? A ver, guiémonos con la imagen que tenemos acá. Fase de latencia, fase exponencial, fase estacionaria, fase de muerte. Entonces, con la imagen que tenemos acá, entonces, ¿qué diríamos de la fase de latencia? Porque en esa etapa las bacterias todavía se están adaptando. Es la fase de adaptación, ¿verdad? De la bacteria. Entonces dice, prácticamente ahí nos preguntan, ¿por qué un conservante en un jarabe debe de actuar idealmente antes de que termine la fase donde la bacteria se está adaptando? ¿Por qué debe de actuar antes de que antes de que termine la fase donde la bacteria se esté adaptando? ¿Por qué? ¿Qué fase sigue después? La de crecimiento. Entonces, por lo tanto, si él no actúa en la fase de latencia, prácticamente no va a hacer nada después, porque en la fase de crecimiento le va a estar bien difícil, ¿verdad? Controlar ese crecimiento exponencial. Dice la segunda pregunta, ¿por qué se dice que la fase de crecimiento es la fase de oro para realizar una tinción de Gram o una prueba de sensibilidad a antibióticos? ¿Por qué tendríamos que utilizar esta fase exponencial
para nosotros utilizar una prueba o para hacer una tinción a ver qué bacteria tengo ahí o si realmente está creciendo la bacteria que yo quiero. Porque es donde hay más cantidad de la bacteria. Perfecto, ¿verdad? Porque es donde hay más cantidad de bacterias y está en su pico máximo. Y si ella está creciendo y está en su tipo máximo y se está reproduciendo, quiere decir que tiene los alimentos suficientes para poder hacerlo. Por lo tanto, es la fase más ideal, ¿verdad? Y también para ver la sensibilidad de los antibióticos. Tercera pregunta dice, en la industria farmacéutica, muchos antibióticos son metabolitos secundarios de las bacterias. ¿En qué fase de la curva se empiezan a producir estos compuestos y por qué? Podemos ayudarnos con investigación, ¿verdad? Si no acordamos lo que dice el video. Dice, en la industria farmacéutica, muchos de los antibióticos, o sea, se ocupa el metabolito de la bacteria, se ocupa para hacer esos antibióticos. Entonces, ¿en qué fase se comienzan a producir? Prácticamente nos está diciendo, ¿en qué fase de esto yo voy a trabajar con estas bacterias para extraer esos metabolitos y poder hacer un antibiótico? ¿En qué fase creen ustedes que es? Sí, puede ser en la exponencial comienzan y también en la estacionaria, ¿verdad? Compuesta la descomposición de metabolitos. Dice, bueno, seguimos. Aunque las bacterias estén muriendo y están en la fase de muerte, ¿qué peligro representan los restos celulares con las endotoxinas en un medicamento inyectable si hubo un crecimiento previo masivo? O sea, estamos en la fase de muerte, se están muriendo, pero esa fase de muerte, esos restos celulares de las bacterias crean endotoxina, o sea, un tóxico. Si un medicamento es inyectable y tuvo un crecimiento previo masivo, entonces, ¿qué peligro representa? ¿Qué peligro representa? Primer lugar, ¿se nos tuvo que haber contaminado este medicamento? Aquí se nos contaminó, pero ¿se nos tendría que haber contaminado? No se nos tendría que haber contaminado, ¿verdad? Entonces, hablábamos en una de las clases que, por ejemplo, en el caso de la temperatura, en el caso de los jarabes, lo que hacía es que alteraba la composición química. Entonces, por ejemplo, si nosotros ese jarabe se había hecho bajo una fórmula, cuando yo lo expongo a factores, y uno de los factores es la temperatura alta, y lo expongo, y ese jarabe no tendría por qué estar a temperatura alta, entonces yo lo que estoy haciendo es descomponiendo esa fórmula original que ese fármaco tenía. Y en esa descomposición me puede crear tóxicos o endotoxinas. Por lo tanto, este fármaco se convierte como de alto peligro, ¿verdad? De alto peligro. Bueno, vamos a seguir acá. Vamos entonces a hablar, ya que estuvimos viendo, ¿verdad? Las fases, prácticamente la fase G, la de adaptación, la de crecimiento, la estacionaria y la muerte, ¿verdad? La de adaptación, que es la de latencia. Entonces dice, vamos a conocer ahora en qué los podemos nosotros sembrar. O sea, ¿cuáles son los medios que nosotros podemos utilizar para sembrar bacterias? Entonces dice que los medios de cultivo pues son mezclas de nutrientes de los que nosotros ya conocemos, o sea, agua, fuentes de carbono, nitrógeno y sales. En estos medios de cultivos que se hacen ya viene esa cantidad, ¿verdad? O esos productos que nosotros necesitamos para que las bacterias crezcan. Entonces son utilizados, dice en microbiología, para el crecimiento, identificación y mantenimiento de microorganismos. Vean, nosotros no solo lo ocupamos, dijimos, para la detección de enfermedades, sino también que nosotros podemos ocupar o hacer crecimientos bacterianos para estudios de ellas. Para
para la identificación, para el mantenimiento de estos microorganismos, para lograr un crecimiento, ya sea que yo lo quiera, para algo positivo, ¿verdad? Entonces dice que estos medios de cultivo se clasifican según su consistencia. Entonces, según su consistencia, dice que hay algunos que se les llaman caldos, que son líquidos. Estos caldos carecen de un agente solidificante. Se usan para obtener una gran cantidad de biomasa, ejemplo, caldo nutritivo. Vean, cuando hablan de agentes solidificantes, lo que pasa es que la mayoría de cultivos que nosotros tenemos en los laboratorios tienen como un gel, y ese gel es como gelatina, es como una gelatina. Entonces, en el caso de este es líquido. Entonces, como es líquido, dice, carece de agentes solidificantes. Luego tenemos a los sólidos, que son los que contienen agar y permiten el aislamiento de colonias. Entonces, allí vemos un ejemplo de un plato. A esta estructura se le llama plato Petri, y a lo que está acá, pues es un agar nutritivo. Luego tenemos, dice, medios semisólidos, contienen una menor concentración de agar, y estos se utilizan para ver, dice, la movilidad bacteriana. Ahí tenemos un ejemplo de ellos. Luego dice, tenemos también que estos cultivos pueden ser según su origen. Claro que podemos hacer cultivos naturales. Incluso también podemos tener antibióticos naturales que podemos, digamos, poner en esos cultivos naturales. Entonces, esos cultivos naturales, por lo general, la gente lo hace de caldos de pollo, de grenetina. Igual se pueden montar en los mismos platos Petri, y después, o sea, siembro una bacteria y puedo ocupar también productos naturales como el ajo, el orégano también entra, a ver si realmente, o sea, es como un estudio que puedo hacer si funcionan o no como productos naturales. Uno de los más utilizados como para destruir bacterias el ajo. Entonces dice, estos naturales los podemos preparar a partir de sustancias naturales de origen animal o vegetal, extracto, infusiones, sangre, y su composición no es exacta. Hay uno que yo recuerdo que cuando era estudiante y rotábamos por la mascota, tenían una cabra, creo yo, un cabro. Entonces hay un agar que se llama sangre de carnero. Entonces le extraían muestra al cabro, y con esa sangre del cabro hacían medios de cultivo para crecimiento bacteriano. Bueno, tenemos, dice, medios sintéticos o definidos compuestos por productos químicos, donde ya su composición ya es conocida, ¿verdad? Y se usan para estudios metabólicos precisos. También los semisintéticos, a los que se le añade factores de crecimiento complejos como extractos de levadura. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Ejemplo de medios. Tenemos, dice, que los medios también los podemos clasificar según su utilización o función. Vean, hay medios que según sus nutrientes sirven para que crezca general cualquier tipo de bacterias. Hay medios que son para microorganismos que exigen cierto tipo de nutrición. Y hay medios que son selectivos, porque solo, por ejemplo, en el caso igual de las infecciones de vías urinarias, que son más que todo por gram negativos, por bacterias que pertenecen a los gram negativos, entonces viene y el plato, por ejemplo, en el caso de si yo aquí siembro algo, me va a crecer todo lo que estaba ahí. Sea buena, mala, sea negativa, sea gram positiva, me va a crecer todo. Pero si yo lo monto en que está acá, solo me va a crecer las que corresponden a las gram negativas. Un ejemplo es lo que les decía, por ejemplo, las causantes de infección de vías urinarias, una de ellas es Escherichia coli. Entonces, ¿qué pasa? Él va a apartar todas las demás que yo no quiero o que no me sirven, podríamos decir, y solo me hace crecer. Entonces, por eso es que le llaman que hay medios enriquecidos, que hay medios selectivos y que hay medios diferenciales. También hay medios de transporte, dice, son utilizados para el traslado de muestras clínicas sin que los microorganismos mueran.
Entonces, un ejemplo de ello son los medios estuar. Estos medios estuar que están acá son los que se utilizan para exudados o para cultivos vaginales, ¿verdad? Bueno, dice... En clasificación de los medios, en equipo dice los estudiantes van a clasificar diferentes ejemplos de medios de cultivo, agar sangre, masconque y caldo nutritivo según sean, si son enriquecidos, si son selectivos o si son diferenciales. De forma individual van a elaborar una gráfica semilogaritma donde se van a identificar claramente las 4 fases de la latencia, señalando en qué punto ocurre la mayor producción de metabolitos. Vean, esto lo van a hacer ahorita. Lo de la elaboración de la gráfica. Prácticamente la gráfica es parecido a lo que está acá. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que ustedes me le van a agregar imágenes. Por ejemplo, vamos a hacer imágenes como que estuviéramos viendo una reacción de la bacteria. Entonces, si la bacteria está en la fase de latencia, que sabemos que es su fase de adaptación, entonces dibujamos una bacteria y le podemos poner, qué sé yo, una carita feliz o una carita asustada, tal vez una carita asustada, porque si ustedes observaron el video del maestro Dómenes, dice él que, por ejemplo, si yo tengo en uno de estos platos, por ejemplo, a ver, yo tengo en este plato este crecimiento de bacterias y la tengo a una temperatura de 37. Y yo, esta misma de acá, vuelvo a montar en otro plato de esta con la misma temperatura, prácticamente yo no estoy adaptando a la bacteria nada. ¿Por qué? Porque está teniendo los mismos nutrientes y el mismo entorno y la misma temperatura. Pero si yo cambio esta bacteria, digamos, a acá, ahí sí yo le estoy cambiando su medio. Entonces dice él, si aquí ella estaba en un periodo de latencia donde todavía no hay crecimiento y yo lo cruzo para acá, obviamente aquí yo me voy a tener que esperar un tiempo también que crezca, porque no va a ser igual los mismos nutrientes. ¿Y qué está pasando? Ella se va a tener que adaptar de nuevo. Entonces, ¿qué le podemos poner? Una carita como de asombro, tal vez, ¿verdad? A la bacteria donde se está adaptando a su medio. En la fase exponencial le podemos poner, dibujamos a la bacteria y le ponemos una carita feliz. En la fase estacionaria, ¿qué creen que carita va más asociada ahí? Ajá, una bacteria cansada, ¿verdad? Y aquí ya sería una bacteria muerta. Entonces vamos a hacer eso ahorita. Vamos a hacer eso ahorita en su cuaderno, unos 10 minutos, ¿les parece? A las 4. Annelies, Nicole y Brittany parece que no están acá. Ya se anotaron en las ustedes. Les voy a pasar las acá. Y voy a llenarle esto porque lo están pidiendo de coordinación y chicas, en 10 minutos encienden sus cámaras, ¿oyeron? Para que me enseñen sus trabajos. Voy a pasar la asistencia. Ingrid, presente.
Nicole Brown. Estoy tomando la asistencia, muchachos. Profe, sí, aquí estoy presente. Y disculpe que ando enferma y pues se me dificulta hablar. Ah, ok. Chile, aquí está ya. Annelies. Presente. Annelies, ¿has estado en todos los encuentros? Sí. Kaylin. Kaylin Izaguirre. Brittany Lagos. Presente la Brittany. Brittany, ¿has estado en todos los encuentros? Sí. Ok. ¿No saben qué pasó con Kaylin, muchachos? Leslie. Leslie. Ana Hazel. Tenemos a Fernanda y a Mayra. Ok, solo me falta Nicole. Nicole, ¿ha estado en los 4 encuentros? Sí, profesora. Ok.
Me dicen cuando estén listas, chicos, ¿vieron? Ya, las virtuales, ¿cómo estamos? Las virtuales, ¿cómo estamos? Annelies y Brittany, para que enciendan las cámaras. Annelies y Brittany. Para que enciendan las cámaras y me enseñen solo su cuaderno, donde están con la asignación que estaban haciendo ahorita. Nicole, no la miro que esté ahí. Ok, perfecto, Annelies, gracias. Brittany. Pueden ver ustedes por allá, así. Brittany. Solo enciende la cámara y me muestra su cuaderno con la actividad. No la he hecho, profe, pues se la puedo mostrar. Bueno, voy a pasar aquí a las presenciales. Después que termine con ellas, usted me muestra la suya. Ok, empecemos acá, chicas. Vamos a cambiarla acá. Te toman las fotos, sí, lo que digo, me parece que y las suben a la plataforma. Sí. Porque yo seleccioné planitas. ¿Por qué sí? Ustedes unas caritas también. La carita de la bacteria. Ah, no.
Ok, entonces en base a lo que hemos visto vamos a contestar estas 4 preguntas también. Entonces, chicos, dice... Vamos a contestar estas preguntas. Dice, ¿por qué es vital entonces conocer los requerimientos nutricionales de una bacteria para poder diseñar fármacos bacteriostáticos? ¿Por qué es vital conocer los requerimientos nutricionales de una bacteria? ¿Por qué creen ustedes que es importante que ustedes deban de conocer cómo se deben de alimentar esas bacterias? Si yo quiero generar un fármaco, entonces, ¿por qué es importante que yo conozca los requerimientos nutricionales de una bacteria? Sí, pero también verbal. ¿Por qué creen ustedes? O las contestamos primero y después las discutimos. Sí, ok. Dice, si una bacteria se divide cada 20 minutos, ¿qué implicaciones tiene esto para la rapidez con que un paciente debe iniciar su terapia antibiótica? ¿Cómo influyen los factores ambientales como la temperatura en la estabilidad de los principios activos de un fármaco o de un medicamento frente a una posible contaminación bacteriana? ¿Y qué diferencia existe entre el crecimiento de una célula y el crecimiento de una población completa? Brittany, me avisas cuando estés lista, ¿oíste? Ah, ok, perfecto. Ahora vamos a contestar estas 4 preguntas que están acá.
Déjenme revisar que cuándo es el laboratorio, ya les digo, bien, porque necesitamos organizarnos con respecto a los materiales. Déjenme ver. ¿Ah? Sí, sí hay. Sí tengo como 2 o 3 con ustedes. ¿Qué dicen? Iba a decir que había laboratorio para hacer nada. Sí, vean, tengo 2 o 3 propuestas. Tengo, bueno, el de la piscina que empezamos para clasificar. Después podemos hacer un crecimiento de yogur, una bacteria de yogur. Pero ahí sí tendríamos que comprar los platos. Así como los que vino a tenemos que comprar esos platos. Pero esos platos, unos a veces ya vienen hechos, o sea, ya solo es de comprarlos y uno pues, hace el cultivo. Tenemos una propuesta que podemos hacer unos caldos naturales. Los caldos naturales y podemos probar con también probar antibióticos. No sé si ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Cuando nosotros cultivamos una bacteria patógena, digamos una bacteria que causa una enfermedad, no solo se cultiva la bacteria, sino que después agarra
parte de esa bacteria la paso a otro medio, donde en ese medio yo pongo discos de antibióticos. Entonces, esos discos de antibióticos me dicen que qué antibiótico le sirve o no a esa bacteria. Y esos resultados son los que le damos al medio. Entonces, podríamos hacer una propuesta de hacer medios de forma natural. Entonces, esos de forma natural es grenetina, que es la gelatina transparente. Es, creo que vinagre o azúcar, algo así. Caldo de pollo, los fritos mal y ya. O sea, como que estamos cocinando, sí, igualito. Y cuando se preparan estos medios, igualito es, porque estamos haciendo una gelatina y ya después lo ponemos en el plato. Entonces, eso es de manera natural. Hay unos platos Petri que ya vienen hechos, que son los químicos, los sintéticos que nosotros utilizamos, ya vienen hechos. Y hay otros que hay que comprar en un polvo, que es como un polvo de gelatina, vamos a poner, pero se llama nagá. Entonces ya viene el polvo en un frasco, se compra, se hace igual una dilución, una preparación con agua caliente y eso, y ya después se deja caer. Entonces tenemos las tres opciones. Vean. Yo ahorita voy a trabajar mañana, de hecho, con un debate de biología, la alimentación. Entonces, ¿cómo lo van a arraigar con ese plato? Entonces, ellos lo consiguieron así como. Entonces, nosotros no necesariamente tenemos que trabajar con bacterias patógenas. En el caso de ustedes, bacterias de fármacos, digamos, incluso podríamos trabajar con el actiol. Voy a averiguar bien cómo, ustedes saben que el actiol, el berenjerol, la flora intestinal, todos esos son bacterias. Lo que pasa es que son bacterias que no nos intestino. Entonces vamos a ver cómo podemos diluir ese polvito para nosotros hacerlo crecer en el plato, o la bacteria del lechaje o la bacteria del. O sea, nosotros vamos a trabajar con de farmacología, no vamos a trabajar con bacterias patógenas, vamos a trabajar con bacterias que se encuentran en nosotros. Entonces, la primera y esa sí que es extinción. Déjenme revisar. ¿Qué fechas son? Ya les digo qué fechas son. Sí, es la semana que regresamos de la Semana Santa, el 6 de abril. El 6 de abril.
Y el otro 11 de mayo, que ese día es el que vamos a hacer los crecimientos. Ahorita yo ya estoy sintiendo frío. Y cuando salgamos allá afuera, bueno, entonces ya tenemos las primeras preguntas. ¿Por qué es vital conocer los requerimientos nutricionales de una bacteria para el diseño del fármaco? Porque los fármacos inhiben el crecimiento y la reproducción de la bacteria. Entonces hay que saber los nutrientes que consume la bacteria para bloquear la vía metabólica. Perfecto. Otra de ustedes que me responda, si una bacteria ya sabemos que se divide cada 20 minutos, ¿qué implica esto? ¿Qué implicación tiene esto para la rapidez con la que un paciente debe iniciar su terapia antibiótica? Implica que la población bacteriana aumente exponencialmente en poco tiempo, lo que retrasa el tratamiento. Y esto permite que la infección se vuelva muy extensa y difícil de controlar. ¿Verdad? O sea, si ya nos dimos cuenta que tiene una infección a causa de bacterias, que sabemos que es la única forma que pueden usar antibióticos, entonces se aplica el antibiótico prácticamente de manera inmediata. Porque si yo digo, no, hasta mañana, entonces yo le estoy dando a esa bacteria que se reproduzca más, ¿verdad? Y que crezca más. En el caso de que sean bacterias patógenas, ¿verdad? Obviamente que si estoy hablando de una bacteria benéfica, que lo que la quiero es extraer, pues lo que ando buscando prácticamente es su crecimiento de... ¿Cómo influyen los factores ambientales, por ejemplo, la temperatura, en la estabilidad de los principios activos de un medicamento frente a una posible contaminación bacteriana? Tenemos ahí. Prácticamente cómo influye la temperatura en la estabilidad de los principios de un fármaco. Y que puede hacer que esté frente a una posible contaminación bacteriana. Y la última, ¿qué diferencia existe entre el crecimiento de una célula y el crecimiento de una población bacteriana completa? Una sola célula de crecimiento por la duplicación del ADN. En una población bacteriana aumenta el número de células siguiendo las etapas de crecimiento, que son la latencia, la exponencial, la inflación del Perfecto. A ver, chicas, aquí las virtuales. La pregunta número
3. La pregunta número 3. El ambiente como la temperatura afecta tanto a las bacterias como al medicamento. Si el frasco se guarda en calor, las bacterias contaminantes crecen más rápido. Además, el medicamento puede perder fuerza o descomponerse. Por eso se recomienda conservarlos en condiciones adecuadas como refrigeración. Perfecto. Brittany. La misma. Sí, vamos a trabajar con lo mismo. El calor acelera el metabolismo bacteriano, permitiendo que contaminantes degraden el principio activo del medicamento, anulando su efecto o generando subproductos tóxicos. Perfecto. Perfecto. Entonces, vean, chicos, con respecto a la tarea, bueno, prácticamente van a hacer, dice aquí, clasificación de medios. Esto lo pueden hacer en equipos, chicos, en una presentación, ya sea en forma de papelógrafo, donde ustedes o en forma de cuadro sinóptico. Dice, en equipo los estudiantes clasificarán diferentes ejemplos de medios de cultivos, van a poner imagen de un agar sangre, de un agar maconque, de un caldo nutritivo. Probablemente nosotros con los dos que podamos trabajar es con esto, sobre todo con maconque. Vamos a trabajar con maconque el día que miremos lo de la inoculación de bacterias benéficas. Y dice que le vamos a colocar a eso, si el agar sangre, si el agar maconque y si el agar nutritivo, quién de ellos es selectivo, quién de ellos es diferencial. Y pues, ¿qué implica eso, verdad? Que sean selectivo o diferencial, ¿qué significa eso? Entonces, esa sería la tarea en equipo y la individual, pues que prácticamente ya la hicieron. Ahí estamos, chicos. Bueno, eso sería. Vean, los equipos que sean de 3 a 5. No pueden ser ni menos de 3 ni más de 5, porque si son menos de 3 no son equipos, son parejas. Entonces pueden ser 3, 4 o 5. Y si ya son 6, pues ya es como mucha la población. Entonces pueden ser 3, 4 o 5. Y pues las virtuales, si no pueden trabajar en grupo, pues trabajan de forma individual. Nos vemos la próxima clase, chicos, y que tengan felices vacaciones. Nos vemos hasta después. Venimos a práctica. En cuanto tenga subida a la plataforma, la guía de laboratorio, yo les aviso por medio del grupo que tenemos en WhatsApp para que ustedes la vayan y la impriman. Y también en la guía, pues se fijan en todos los medios de bioseguridad. Si hay algo que hiciera falta, pues yo les aviso, ¿verdad? Pero creo que de la primera práctica que vamos a hacer, creo que sí hay cosas acá. Sí, ya de la segunda sí nos vamos a poner de acuerdo con tiempo, ¿bien? Ok, bueno. Ya tiene la asignación para subir la foto que... La de hoy sí. Lo de hoy sí ya está. Sí. Aquí.